Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 3, asignatura de lenguaje y comunicación para el 10º año. El día de hoy, como se puede apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. ¿Qué es el informe? ¿Qué son las oraciones? ¿Y qué tipos de modificadores tenemos? Un informe es un tipo de texto que consigna información determinada en forma concreta y resumida. Informe viene de informar, es decir, en el informe vamos a dar a conocer lo principal que pasó en un cierto evento. Por ejemplo, si yo me voy de paseo y su mamá le dice, ¿cómo te fue? Entonces nosotros vamos a informar. En el informar vamos a decir, llegué a las 9, a las 9:30 desayuné, luego me fui a la piscina, luego casi me ahogué, luego almorcé y vamos contando nuestro día. Entonces vamos informando. Este tipo de textos se reportan los avances o resultados de experimentos científicos o proyectos sociales. Es decir, el informe tiene la finalidad de dar a conocer cómo se van llevando a cabo los experimentos científicos. Podemos tener varios tipos de informes. Los principales son el informe descriptivo, expositivo y persuasivo. Descriptivo viene de describir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a describir y justificar una decisión o acción. Por ejemplo, describo algún evento que se suscita, ya sea en mi localidad o en algún lugar donde yo estuve. Informe expositivo. Da cuenta de un hecho sucedido con la explicación necesaria para que el otro lo comprenda. Entonces, en este informe expositivo trata más de explicar a otra persona para que entienda de qué estamos hablando. Y finalmente, el persuasivo es aquel que pretende convencer al destinatario para que tome una decisión que a usted le convenga. Persuadir es, por ejemplo, cuando los hijos les dicen a los papitos, déjenme ir a la fiesta. Y usted dice, no. Pero mami, todos mis compañeros van a ir. Y usted sigue, no. Pero mami, es que nos van a dar un punto en la escuela si me dejas ir. Entonces, ¿qué está haciendo su hijo? Está buscando convencerle, entonces le está persuadiendo. Entonces, ese es un tipo de persuasión. Tratar de convencerle a usted. Partes del informe. ¿Qué partes va a tener un informe? Va a tener una portada. En la portada, ¿qué se ubica? El tema. Por ejemplo, vamos a hacer del experimento de la carne con gusanos, ¿ya? ¿Cómo se descompone la carne? Ese es mi tema. Entonces, en la portada, ¿qué voy a poner? Descomposición de la carne. Estoy poniendo mi tema. Ojo, en 10º, poner mucha atención en las partes del informe, que vamos a realizar un ejemplo de informe. En resumen, voy a redactar en mis palabras 4 o 5 líneas, no más porque es un resumen. La descomposición de la carne trata sobre cómo, al pasar los días, la carne va llenándose de gusanos o demás, ¿ya? Entonces vamos resumiendo en 4 o 5 líneas, no más. El índice es la hoja donde se encuentran los números de página. Por ejemplo, la portada se encuentra en la hoja 1, el resumen está en la hoja 2, los términos en la hoja 3. Es como la hojita que tenemos al inicio de los libros y nos dicen capítulo 1, hoja 20. Capítulo 2, hoja 50. Ese es un índice. Glosario de términos. Glosario de términos vamos a poner 3 o 4 palabras
que nosotros no entendamos. Por ejemplo, no sé qué es descomposición, no sé qué es putrefacción, no sé qué es materia orgánica, entonces voy definiendo 3 o 4 palabras. Introducción, se da un preámbulo, por ejemplo. En el inicio de los tiempos, la descomposición de la carne era relacionada con la muerte, porque se daba la putrefacción del ser humano luego de que ha fallecido. Esa es una introducción. Hablo de algo que pasa antes de lo que yo voy a hacer. Desarrollo son los pasos de mi experimento. ¿Cuáles son los pasos de mi experimento? 1, tener una cajita. 2, cortar un pedazo de carne. 3, dejar la carne que se pudra en la cajita. Ese es mi desarrollo. Nada más son los pasitos que yo hago. Conclusiones que yo puedo ver. Se concluye que la carne empieza a descomponerse o empiezan a aparecer gusanos después de 5 días. Esa es mi conclusión. Anexo, vamos a poner una foto de la carne que está ahí descompuesta. Y finalmente, bibliografía, que son las páginas de internet donde usted consulta. Por ejemplo, los términos, usted consultó de algún lado. Y ahí ponemos de dónde se consultó. Esas son las partes de un informe. En base a las partes del informe, ustedes van a realizar la tarea que ya se les va a explicar en un momento. Vamos con el siguiente tema, por favor, que es la oración. La oración tiene 2 partes, que es el sujeto y el predicado. Al hablar de sujeto, estamos hablando de la persona, animal o cosa que realiza la acción, es decir, de quién se habla. Juanita tiene un hijo. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Juanita. El gato es grande. ¿De quién hablo? Del gato. Entonces, la oración nos da a conocer de quién estamos hablando en la parte del sujeto. Y el predicado se expresa la acción que realiza el sujeto. Por ejemplo, el gato es grande. ¿Qué es el gato? Es grande. Entonces, ese viene a ser mi predicado. Esas son las 2 partes de la oración. Tenemos ejemplos de oraciones. Ana estudia español. Sujeto, ¿de quién hablo? De Ana. Todo el resto viene a ser el predicado. Estudia español. Sujeto, el niño. Es creativo. Todo el resto, luego de la persona, del animal o de la cosa que se hable, viene a ser parte del predicado. ¿Ya? En esta parte de la oración, si estamos claros, por favor. A ver, por ejemplo, si yo les digo, la casa es azul. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién estoy hablando? La casa. Correcto. De la casa. Excelente, muy bien. ¿Y el predicado? Es azul. Perfecto, muy bien. ¿Ya? No hay a dónde perderse. Listo. En base a lo que hemos revisado, por favor, en 10º vamos a realizar la siguiente actividad. En esta parte me ponen atención y si algo no está claro, me avisan, ¿ya? Nos dice, investigue y ejecute un experimento básico sobre la germinación de la semilla del maíz. Entonces, usted en internet va a poner cómo se germina la semilla del maíz. Este experimento incluso ya lo deben haber realizado o les deben haber enviado a sus hijos en casa. Que consiste en un vaso, poner algodón, le humedecemos el algodón y colocamos una semillita de maíz adentro. Ese es el experimento, ¿ya? Eso lo vamos a hacer hoy mismo, porque si tarda unos 5 días en empezar a salirle un pequeño brotecito, o ya le sale una pequeña como raicita. Y nos pide que realicemos un informe en base a lo que nosotros realizamos del experimento de la semilla del maíz. ¿Qué tenía el informe? Tenía una portada. ¿Qué voy a poner en la portada? El tema. Germinación de la semilla del maíz. Luego, en resumen, vamos a poner qué es la germinación de la semilla del maíz en la parte de resumen. Luego de eso, términos desconocidos. Por ejemplo, yo no sé qué es germinación. Pongo germinación y pongo el concepto al lado. Luego de ello tengo desarrollo. Paso 1. Colocar en un vaso un algodón. Paso 2. Colocar una semilla dentro del algodón.
Paso 3, humedecer la semilla con el algodón. Paso 4, dejar reposar en la sombra. Esos son todos los pasos que usted va a hacer. Finalmente, conclusión. Usted a los 5 días o puede ir diariamente viendo qué pasa con la semillita, va a poner conclusión. Al día número 5, la semilla tiene una pequeña raíz. Esa es la conclusión, lo que usted observó. Anexos, tomamos una fotito a nuestro experimento y la pegamos en nuestro deber. En este deber, ¿cuánto van a hacer? Van a hacer una hoja, no van a hacer más porque el experimento es muy cortito. ¿Está claro, por favor? Audio Jungle. Para lo que es 10º año, teníamos por favor que hacer, teníamos de la clase del día de hoy la exposición sobre la clasificación de los números. Como no tenemos tampoco de 10º año la clasificación de los números, no hay exposición, igual ya vamos a pasar las notas. Por favor, siempre recordarles también a los estudiantes de 10º año que el horario para atención es de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Para cualquier consulta, ya sea de trabajos, deberes, algo que no haya quedado entendido. Y la tarea que vamos a tener para 10º año, por favor, va a ser consultar qué es la recta real, el significado de los siguientes signos. Ahí tenemos los dos signos, el mayor que, el menor que. Eso vamos a hacerlo para la siguiente clase, para de igual forma hacerlo en la clase práctica. Entonces, no se olviden, tenemos para 10º año la consulta y para 9º también la consulta y las clases prácticas, ¿no? ¿Alguna duda del trabajo, por favor, de la tarea que tienen que hacer 10º año? Sí, Listen, disculpe, o sea, consultamos qué es la recta real, qué es Sí, la ¿qué es la recta recta real? ¿Qué es la recta real y el significado de los... para 10º año estoy, para 10º año. Sí, sí. Ah, no, para No, para... noveno, igual. Audio Jungle. Buenos días, Lice. Buen día. Buen día, chicas y chicos, con todos. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase de ciencias naturales, ¿no? Vamos a ver el día de hoy lo que nos corresponde a lo que hace relación a la clasificación de los seres vivos. Sí, nosotros dentro de lo que es clasificación de los seres vivos tenemos que ver principalmente su importancia, ¿no? Cómo se maneja la vida o cómo se originó la vida en la Tierra principalmente. Se asume, ¿no? Que hace millones de años existieron diferentes formas de vida, muy diferentes de hecho a las que hoy en día existen, ¿sí? Sin embargo, el origen de los sistemas de clasificación se fue dando a medida que los avances también iban generándose, ¿no? El número de seres vivos que habitaban la Tierra es tan grande y es también actualmente tan grande, y las variaciones se han ido dando de acuerdo a los cambios que estos organismos requieren para poder adaptarse, ¿sí? Según Aristóteles, hay grupos de animales, existieron grupos de vegetales, fue la primera clasificación que se dio, ¿sí? Sin embargo, tras varias investigaciones se fue viendo este sistema de clasificación un tema muy importante, y la ciencia misma se dedicó a estudiar el parentesco y la relación que existe entre los organismos, ¿no? Para ver la evolución de dónde proviene, tomando en cuenta que se fue notando cambios a medida que los años y los siglos iban pasando, y también a medida que se iban encontrando restos fósiles, ¿no? Entonces, los científicos con esto han podido establecer diferentes cosas, principalmente lo que es el origen de la vida y también el origen biológico de algunos grupos de
especies, ¿no? Para de esta manera poder apoyarse en lo que hoy en día nosotros conocemos como la taxonomía, ¿sí? Entonces, es un sistema de clasificación No sé qué, no estoy, de no muchísimas se escucha cosas, nada. Ahí les- de muchísimas cosas para poder, ¿no? Irse estableciendo en lo que hoy en día es. El campo de la ciencia principalmente se ha ocupado de nombrar a cada uno de estos grupos de manera taxonómica y se amplificó, ¿no? A lo que se conoce hoy en día como el sistema binomial, ¿sí? Pero para este sistema también existieron otros sistemas. Habíamos dicho que primero se los clasificó según Aristóteles en animales y vegetales. Posteriormente, en unos comienzos se los fue clasificando en animales vertebrados e invertebrados, de igual a las plantas, en plantas con semilla y plantas sin semilla. Pero hubo un científico que se lo conoce como Lignoleo, quien impuso ya un sistema de clasificación mucho más moderno y sofisticado, ¿sí? Este sistema de clasificación nos indica, se le conoce ya como nomenclatura lignolea, que indica, ¿no? Que los organismos tienen un nombre que es considerado el género y también la especie, ¿no? Entonces, este nombre va a estar conformado por estas dos partecitas, género y especie. A los organismos los han ido clasificando, existe una clasificación taxonómica en donde se los diferencia por taxones, ¿no? Es decir, en dominio, género, familia, especie, reino, ¿sí? Y la clasificación más pequeñita que se hace es la que le da el nombre científico, ¿sí? El sistema de clasificación propuesto principalmente por Lignoleo, a cada especie recibe un nombre único que generalmente está descrito en latín, ¿sí? ¿Cómo se lo escribe? Y este factor es muy importante, ¿no? Porque nosotros la encontramos en muchos textos, ¿no? A los nombres científicos, cuando nosotros digitamos o escribimos en computadora, se escribe el nombre del género con mayúscula y el nombre de la especie con minúscula, ¿sí? Cuando hay varias especies que no han sido determinadas, generalmente se abrevia con SP, ¿sí? Ahora, si nosotros de estos nombres científicos los escribimos a mano, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que subrayar la palabrita, ¿no? Que es un factor muy importante, porque ustedes de pronto van a encontrar en muchos textos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplito, voy a agrandar la imagen para que usted pueda apreciar, ¿sí? El ancestro común, tenemos aquí un ancestro común de lo que, o cómo se formó de cierta manera, de acuerdo a la evolución, un organismo, ¿no? Y vamos a ver, aquí tenemos. Deme un ratito. Aquí tenemos el género, ¿sí? La especie y la subespecie, ¿no? Se habla de organismos que tienen la capacidad de cierta manera de mutar, ¿sí? Mutar o generar características que le permiten sobrevivir al medio, ¿no? Entonces se dice que logró aparearse y se formó esta combinación a otra especie, ¿no? Pero siempre esas variaciones, siempre, profe Freddy, gracias, el audio. Muchas gracias, ¿ya? Entonces, nosotros siempre le vamos a dar, si existe alguna variación, algún cambio en la especie, totalmente cambia su nombre, ¿no? Es decir, que ya no va a ser el mismo. Precisamente por eso tenemos acá un nombre que hace que haya similitudes entre estos organismos, ¿sí? Pero si vemos la especie, al decir especie quiere decir que se basa en características mucho más pequeñas, que son específicas de este organismo, ¿no? Pese a que tienen otro ancestro común. Entonces, acá tenemos Aequus africanus, ¿sí? Y acá Aequus ferrus, ¿sí? Y si las vemos, la fotografía cambia estructuralmente, ¿no? Estos han logrado aparearse de cierta manera o combinarse o lograr mecanismos que le permiten subsistir en el medio ambiente
y forman un nuevo organismo, que es el Aquus africanus ferrus, ¿sí? Aquí tenemos género con letra mayúscula y especie con letra minúscula. Y cuando ocurre esto, se suele colocar la subespecie también con letra minúscula, ¿no? Que puede haber los casos. Hay organismos que han sido totalmente determinados, entonces hay género y especie. Otros organismos que no, simplemente se presenta el género y la abreviatura SP, que quiere decir que la especie no ha sido determinado o existe una variación, ¿sí? Voy a permitirme borrar esta partecita. Vamos a avanzar. Ya, tomando en cuenta estos factores, nosotros tenemos lo que es la clasificación taxonómica que les había mencionado y que va a diferenciar a los organismos de acuerdo a sus características más amplias. En algunas ocasiones es común escuchar hablar de los corales, de las anémonas y de otros organismos, ¿no? Pero gracias a esa taxonomía biológica, bueno, nosotros algunos organismos los conocemos por un nombre común, ¿sí? Nos referimos, por ejemplo, a animales, plantas, es algo común, ¿no es cierto? A caballos, a vacas, son nombres comunes. Pero detrás de estos organismos existe un nombre específico que le ha dado la clasificación taxonómica, ¿sí? Entonces, esta clasificación taxonómica trata de agrupar a los organismos tomando en cuenta varias características estructurales, moleculares, fisiológicas, incluso características celulares, ¿sí? Esta organización hace que haya un sistema jerárquico, ¿no? Incluso las bacterias, los hongos, los virus tienen este tipo de clasificación taxonómica. Aquí los vamos a agrupar y de acuerdo al sistema, ¿sí? Los podemos clasificar en dominios, que es la clasificación más amplia o más extensa, ¿no? Tenemos un ancestro común que se dice que es el organismo del cual partió toda la vida, ¿sí? Pero este ancestro común fue sufriendo cambios en su estructura, ¿no es cierto? Al reproducirse, se fue adaptando a diferentes medios y formó lo que son las bacterias, el dominio arquea y el dominio eucariota, ¿sí? Y a partir de estos, vamos a tener nosotros lo que son los reinos, el reino bacteria, el reino arqueobacteria, lo que son los protistas, plantas, hongos y animales, ¿sí? Correcto. Y en torno a la clasificación por reinos, que ya es un poquito más específica con respecto a los organismos, nosotros vamos a ver que estas se clasifican, ¿no? En arqueas, bacterias, protistas, hongos, o también conocido como el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. Pero cada uno de estos reinos tiene ciertas características estructurales, físicas, fisiológicas, nutricionales, incluso que yo había mencionado anteriormente, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en esta partecita. Cuando hablamos del tipo de célula, ¿sí? Si nosotros vemos las arqueas, están formadas, tanto arqueas como bacterias están formadas por una célula procariota, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que su estructura celular no tiene núcleo, sino que su ADN se encuentra distribuido de forma circular, ¿sí? A diferencia del resto de organismos, protistas, hongos, plantas y animales que están constituidos por células eucariotas, ¿sí? Hablamos también del núcleo, que en estos casos está ausente, y en las células eucariotas presente con una estructura bien definida, con los cromosomas y su ADN en el núcleo, ¿no? La nutrición, generalmente, arqueas y bacterias tienen una nutrición autótrofa, pero también heterótrofa, dependiendo del caso o del tipo de bacteria del cual estemos hablando, ¿no? En el caso de los otros, excepto los protistas, también presentan autótrofa o heterótrofa, depende mucho del organismo. Dentro de estos protistas están considerados lo que son algunos tipos de algas que tienen o son autótrofos, ¿no? Otros organismos heterótrofos, porque dependen de otros organismos para poder sobrevivir.
En el caso de los hongos, las plantas y animales son netamente heterótrofos. Los hongos, recuerde que son organismos descomponedores, lo que hace que dependan de otros organismos para vivir, al igual No que... se le escucha, dice, está entrecortado. ¿Perdón? ¿Ahí pueden escucharme, chicos? ¿Chicas? Ayúdenme confirmando si me pueden escuchar, por favor. Licenciada, no se escucha, está interrumpido. A ver, chicos y chicas, ayúdenme indicando si ahí me pueden escuchar. Compañeros, se acabó, creo. ¿Ahí pueden escucharme? Sí, sí se le escucha ahí, Liz. Ya, voy a trabajar en este momentito con la cámara cerrada. Parece que esa parte me está dando dificultad, ¿no? Voy a volver a compartir pantalla para poder continuar. Ya, hablábamos de la diferenciación principalmente por reinos, ¿no? Las características que pueden presentar como diferencias para que estos organismos hayan sido clasificados de esta manera, ¿no? Existe también una diferenciación en lo que es membrana celular, ¿sí? Generalmente las arqueobacterias son mucho más resistentes a condiciones extremas, por eso presentan cadenas ramificadas en su membrana, ¿sí? En el caso de los otros organismos tienen ácidos grasos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que su capa es una capa lipídica o impermeable que permite el paso de sustancias de acuerdo a los requerimientos de la célula. Pared celular, en este caso tenemos con peptidoglicano. En bacterias está compuesta principalmente también por peptidoglicano. En protistas es muy variable dependiendo del organismo. En hongos, plantas y animales está presente, ¿no? Y en el caso de animal, ausente. El número de células puede variar en el caso de los organismos eucariotas, en el caso de los organismos procariotas, generalmente, como lo que son hongos y bacterias, se trata de organismos unicelulares y generalmente están constituidos por una sola célula, ¿no? Y vamos con la clasificación de lo que son las bacterias principalmente, que es uno de los organismos que nos interesa mucho más, ¿sí? Las bacterias se clasifican de diferentes formas, ¿no? Una de las principales clasificaciones es por su forma. ¿A qué se refiere por su forma? Su estructura física, de cierta manera, ¿no? Los cocos tienen forma de esferas o círculos, para ser un poquito más claras. Los bacilos presentan una forma alargada, apariencia de bastones. Los espirilos son helicoidales, ¿sí? Y los vibriones que presentan una forma de coma. Tenemos también los tipos según la pared celular, ¿sí? Para esta parte de la pared celular, nosotros los clasificamos de acuerdo a una tinción que se conoce como la tinción de Gram, ¿sí? Que nos indica, ¿no? Se utiliza algunos colorantes cuando tienen la capacidad de absorber el color morado azul. Se las conoce como bacterias gram positivas. Y cuando en cambio nosotros dentro de esta tinción se tiñe de color, en este caso rojo, rosado o algún tipo de rojizo, se les conoce como bacterias gram negativas. ¿Sí? No se le escucha, Licen. Listen, está mal su internet. Ahí pueden escucharme, chicos. Chicos, chicas. Listen, me escucha, no se Chicos, yo les escucho claramente. No sé cuál es el inconveniente. No se entiende. Ahí pueden visualizar cámara.
Chicos, chicas. Ayúdenme, por favor. Dicen, no Licenciada, se le entendió sí. nada. A ver, ayúdenme indicando si alguien me escucha claramente, porque no sé si es problema mío o es problema de los estudiantes. Ahí pueden escucharme bien. Ayúdenme confirmando, por favor. Sí, Lice, ahí sí se le Ya, oye. listen. Se le escucha por un rato, pero más después se corta. No se sé le cuál escucha es el bien. inconveniente. No sé si todos no me escuchan. Está Y muy todos mismos entrecortado, no parece. sé. Ya, ahí Para pueden escucharme, ¿verdad? mí, todos Ahí ya le dicen, todos no la escuchamos. Ahí sí pueden escucharme bien. Sí, ahí Sí, sí se le licenciada, ahí sí está bien. Escuchamos ya, pero Ahí nos sí se vemos le puede después. escuchar. Correcto, vamos a continuar entonces, ¿no? Tenemos las bacterias según su nutrición, ¿sí? Esta parte principalmente se basa en la capacidad de absorber algunos nutrientes o algunos factores del medio para poder nutrirse, ¿no? Las fotoautótrofas necesitan de luz, quiere decir que captan la luz solar para producir cualquier tipo de energía que necesiten para consumirla, ¿no? Las quimiofotótrofas realizan procesos de oxidación, es decir, que combinan sustancias con el oxígeno, las reducen para poder asimilarlas. En las fitótrofas, el sustrato mineral, ¿no? Es decir, que utilizan sales del medio para poder nutrirse. Las organótrofas, sustratos orgánicos. En el caso, por ejemplo, de aquellas bacterias que se alimentan de frutas, ¿sí? Eso es consumir material orgánico, ¿no? Se fijan principalmente sobre ellas. Quimio organótrofas, materia orgánica patógena. Generalmente este tipo de bacterias son aquellas que causan algún tipo de enfermedad en cualquier organismo. Pueden ser plantas, pueden ser animales, tomando en cuenta que las bacterias se fijan a un sustrato específico, ¿no? Hay bacterias que producen enfermedades en humanos, hay bacterias que producen animales en plantas, otros en otros tipos de organismos. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, pueden variar, ¿no? Su nutrición. Las algas, que son también parte de la clasificación de algunos organismos, dentro de estas nosotros tenemos características principales, ¿sí? Incluyen especies unicelulares como las diatoneas y también multicelulares, que quiere decir que pueden alcanzar grandes tamaños como las algas pardas, ¿no? Aquí tenemos una clasificación de algunas de ellas. Voy a agrandarles de igual manera un poquito la imagen para que se pueda apreciar mejor. ¿Sí? Tenemos algas dinoflageladas. Su estructura y su nombre se deben a que principalmente presentan una especie de flagelos, ¿no? Las eulenoides, ¿sí? Son unicelulares, también presentan un flagelo, ¿sí? La mayoría habitan en aguas dulces y profundas. Tenemos las diatoneas, que son otro tipo de algas, presentan pared celular, tienen esa capacidad de almacenar nutrientes en forma de aceites, ¿sí? Generalmente aceites que pueden dar lugar a la formación de carbohidratos que sirven para su nutrición mismo, ¿no? Las clorofitas, a estas se las llama clorofitas. Todas las algas y todas las plantas tienen la capacidad de producir clorofila por el mismo hecho de que tienen esa capacidad de realizar la fotosíntesis. Sin embargo, las clorofitas se las llama de esta manera porque la fotosíntesis que produce una mayor cantidad de clorofila, ¿sí? Y este pigmento les da su color característico. Las algas rojas, que lo que hacen es producir ficobilina,
Esta ficobilina también es un pigmento que le da esa característica o ese color rojizo a este tipo de alga, ¿no? Habitan principalmente en zonas muy profundas de los océanos. Y tenemos las algas pardas, ¿sí? Que tienen o que producen también clorofila, ¿sí? Como todas las algas, pero adicional a esta producen un pigmento que se llama fucosantina, ¿sí? Que es lo que le da esa característica del color pardo, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta de pronto hasta ahí? No, Licen, pero las últimas que nos estaba explicando casi no se escuchó nada. La parte de algas. No, las otras de anteriores, ahí sí no se escuchó nada. Ya, voy a hacer una pequeña repetición con esto si es que hace falta, ¿no? En la clasificación de las bacterias, las podemos clasificar de acuerdo a su forma, a los tipos según la pared celular. Para esto se hace una tinción. Cuando toman color morado, se las conoce como gram positivas, y cuando toman un color rojo o rosado, como gram negativas. Esto depende del color que absorban durante una tinción que se la conoce tinción de Gram, ¿no? ¿Sí? Según su forma, de acuerdo a la forma física que tienen esa capacidad de formar cocos, que son redonditas, los bacilos que tienden a ser alargados, los espirilos que tienen una especie de helicoide, ¿sí? Y los vibrios que llegan a tener una especie de cono. En cuanto a las... No está bueno el audio está cortado. Ahí me pueden escuchar bien, chicos. No se entiende, licenciada. Ahí me escuchan bien. No está bien el audio, dicen, está cortado. Ahí sí, pero después se comienza otra vez en eso mismo a dañarse el audio. Sí, no entiendo. En esa cuál es parte el está mal, en inconveniente. esa materia. Está enseñando. No sé cuál es el inconveniente, porque a mí me aparece todo como que estuviera funcionando de forma correcta. No, justo en eso que nos va a explicar, justo se dañen eso mismo. Ya, ahí pueden escucharme. Ayúdenme corroborando, por favor. ¿Me escuchan ahí claramente? Sí, ahí sí. En esa materia sí se oye clarito. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de igual manera sobre los hongos o del grupo del reino fungi, ¿no? Que se le conoce. Dentro del reino fungi nosotros podemos clasificar a los hongos como saprobiontes, parásitos y simbiontes. En esta partecita es muy importante identificar, ¿no? Los saprobiontes obtienen alimento de materia muerta, cualquier tipo de materia muerta. Los parásitos se alimentan de un huésped vivo, que quiere decir que son aquellos que pueden llegar a producir enfermedad en un organismo. Y en el caso de los simbiontes, consiguen su alimento de otros organismos, como los que establecen relaciones entre ambos, ¿no? Por ejemplo, hay honguitos que se unen con las raíces de la planta para obtener beneficios mutuos, es decir, la planta le provee nutrientes al hongo y el hongo le permite una mejor absorción de nitrógeno o de azufre a través de sus raíces, ¿no? Esa es una reacción de simbiontes. Se unen para tener beneficios cada uno del otro. También podemos clasificar a los hongos según su morfología. Al decir morfología me refiero principalmente a su estructura. Y voy a agrandar un poquito aquí esta imagen, ¿no? Tenemos los quitridiomicetos, ¿sí? Vemos esta estructura, es la apariencia que tienen a nivel microscópico. ¿Sí? Se desarrollan principalmente en el suelo húmedo, en lugares húmedos, ¿no? Pueden llegar a ser parásitos en algunos casos. Recuerde que la palabra parásito quiere decir producir enfermedad en algunos organismos, ¿no?
Los cigomicetos, si los observamos, de pronto nosotros en algún momento los hemos visto en pan, en algunos alimentos, se desarrollan sobre materia vegetal y animal, de pronto las hemos observado en las naranjas, en el pan cuando pasa mucho tiempo y se daña. Los ascomicetos, ¿sí?, que presentan esta forma, se desarrollan sobre superficies de troncos, principalmente estructuras vegetales. Se caracterizan por tener unos sacos conocidos como ascos, que es de donde proviene su nombre. Los basidomicetos tienen esporas que se llaman basidoesporas, que se encuentran alojadas o almacenadas en basidos, principalmente de ahí viene su nombre, tienen una estructura de un hongo de sombrero. Los glomeromicetos que desarrollan principalmente en el interior de las raíces, ¿no? Tienden a ser simbiontes o que se asocian con plantas o otros organismos para poder sobrevivir y para poder nutrirse. ¿Sí? Preguntas, chicos, al respecto sobre este tema. De pronto, si no se escuchó. No, ninguno, sí se escuchó. No, ahí sí se escuchó bien, dice. Ya, parece que nos dio alguna dificultad hace ratito, pero parece que está solucionado. Ya, al igual que los otros organismos, nosotros también tenemos un sistema de clasificación dentro de lo que son plantas, ¿no? Dentro de este sistema de clasificación, nosotros hablamos de plantas que no tienen flores ni semilla, y también hablamos de plantas que tienen flores y semillas, ¿no es cierto? Otra vez está, dice. Las plantas que no tienen flores ni semilla son conocidas, tienen en este caso Otra esporas. vez está Lice en su internet mal. A ver, chicos. No se le escucha. Lice. A ver, chicos, ¿ahí me pueden escuchar? Lice. Escuchar, visualizar a través de cámara. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No se le escucha nada. Ahí, chicos, ¿pueden escucharme? No, No Lice. se le escucha. Que usted habla, sí se le escucha, pero al momento que usted nos va a explicar Dicen disculpe, pero no se le escucha nada. Su internet está entrecortado y no le entendemos para nada. Ya, ahí pueden escucharme. Chicos, igual, ayúdenme, no estoy explicando, por favor, ayúdenme. No, está bien el audio, Lice. Ayúdenme indicando, por favor, si me pueden escuchar nada más. ¿Pueden visualizar pantalla? Chicos, ¿pueden visualizar pantalla? escucha en recortado, Lice. No se le escucha, la pantalla sí se ve. Ya, a ver, tomando en cuenta los inconvenientes, nos vamos a quedar hasta ahí para la próxima clase continuar. ¿Sí? ¿Pudieron escucharme esta indicación? Ayúdenme corroborando, por favor. No, Sí, Lice, sí, ahí al sí favor de está. repetir. En esa Oh, parte chicas, ya no interrumpan. Ya, debido al tiempo y a los inconvenientes que nos está presentando el internet, nos vamos a quedar hasta ahí. La próxima clase se va a hacer un resumencito de la parte que de pronto no se escuchó, y también continuaremos con la partecita de la clasificación de plantas y animales que nos estaría faltando, ¿sí? Ya, Lice. Mil disculpas por el inconveniente, no sé qué es lo que está pasando. Voy a tratar de solucionarlo para que no se me presente esto nuevamente en la hora de emprendimiento, ¿sí? Usted sube los deberes, ¿no, licenciada? Espero su comprensión, ¿no? Los deberes ya fueron emitidos la primera semana, por favor, tomar en cuenta eso. Las personas que ya me han enviado, no hace falta volver a enviar. Aquellas que no, por favor, trabajar solamente en la actividad que corresponde a esta semana, ¿sí? Eso sería todo por el día de hoy. ¿Va a subir los deberes?
Eso sería todo por el día de hoy. Gracias, Lisa. Muchas gracias. De igual manera, espero sepan comprender que de pronto existió algún inconveniente con la conexión. Nos vemos, por favor, en la hora de emprendimiento. Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes del 10º año de Educación General Básica. Sean bienvenidos a la semana número 3 de clase, asignatura de Ciencias Sociales. El día de hoy, como se puede apreciar en la planificación de clase, vamos a hablar de la posguerra, que significa qué pasó después de la guerra, la conformación de la Unión Soviética y el partido nazi. La posguerra y la Revolución Rusa. Anteriormente vimos ya lo que se trató la Primera Guerra Mundial, que era una lucha de poder donde los que eran ricos querían ser, de cierta manera, más ricos. Alemania pidió la suspensión de hostilidades pactada. ¿Qué es para usted ser hostil? Cristina, ¿ya se encuentra por ahí? Nada. Pamela, Sí, ¿qué es Lisa. para... A ver, dígame, Cristina, ¿qué es para usted ser hostil? Hostil. Ajá. A ver, ahí piénsele. Pamela, para usted, ¿qué es ser hostil? Ser amable, ¿no? ¿Perdón? Ser amable. Ya. Evelyn, para usted, ¿qué es ser hostil? Ya, a ver, cuando nosotros hablamos de hostilidad, estamos hablando en cierta manera de que se trata con indiferencia. Por ejemplo, vamos a decir, en casita, su hija se escapó de noche y se fue de fiesta. Entonces, ¿usted qué hace el siguiente día? Le regaña y ya no está que le trata con cariño, ¿no es cierto? Le dice, ven a comer, guarda la ropa, no me sales. Entonces, ¿qué pasa? Hay un trato en el que se hablan, sí, pero no hay ningún tipo de cariño, por decirlo así. Solamente se establecen o se cumplen las relaciones netamente necesarias. Lo mismo sucedió aquí después de la guerra. En la guerra muchos países combatieron. Entonces, ¿qué pasó? Eran enemigos. Para no ser enemigos, ¿qué se hizo? Se hizo un tratado en el cual se iban a tratar con cordialidad, pero de manera hostil, es decir, que no es que iban a ser amigos, únicamente dejaron de ser enemigos, pero no se iban a tratar con amistad, ni cariño, ni iban a hacer sociedades, nada por el estilo. Entonces, luego ya de muchos años, Alemania, en el año 1918, y los demás aliados de imperios centrales hicieron lo mismo. Es decir, pidieron que se suspenda la hostilidad. Es decir, que ya se puedan tratar de manera fraternal, puedan hacer algún tipo de negocio, de convenio, para que todos los países puedan surgir, porque por sí solo un país no surge. Por ejemplo, usted produce cacao. Si no tiene a quién vender el cacao, ¿de qué le sirve que usted produzca? Si no tiene una salida económica. Entonces, por ello se estableció ya un trato más fraternal entre los países, formando así un acuerdo de paz. Este acuerdo de paz participaron 32 estados, pero las decisiones fueron tomadas por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia, por el Tratado de Versalles. Tratado de Versalles se llama el documento de paz en el cual esos 32 países firmaron y dijeron que se iban a tratar ya de manera fraternal.
Alemania fue obligada a ceder territorios a sus vecinos y a pagar una enorme indemnización por reparaciones de guerra. Es decir, que devolvieron lo que se habían ganado de mala manera en la guerra. Se le obligó a reducir su ejército y las potencias aliadas se repartieron a sus colonias. Es decir, que todos ya estaban en la misma condición. Nadie tenía ni más territorio, ni más dinero, ni más militares. Todos estaban en la misma condición para que puedan trabajar de la misma manera y ya no estarse peleando por conseguir más. La Revolución Rusa se dio en el año 1914, es decir, después del Tratado de Versalles, que era el Tratado de Paz. Rusia era un imperio inmenso de 170 millones de habitantes. Apenas comenzaba la industrialización. La industrialización es la época en la cual ya se empiezan a inventar artefactos o máquinas para que reemplacen el trabajo humano. La gobernanza de Zar Nicolás II, como monarca absoluto sin voluntad de realizar cambios, la desastrosa participación de Rusia en la guerra mundial trajo hambre y descontento social. La gente vivía una extrema pobreza. Las huelgas y manifestaciones se multiplicaron por todo el país. Al haber una guerra, se están gastando varios recursos, porque usted tiene que invertir ¿en qué? En armas para los que van a la guerra. Y en la guerra no es que todos vuelven, varias personas mueren ahí y ya no regresan a sus hogares. Y ese dinero, todo aquel que se invirtió en la guerra, dejó al pueblo con hambre, porque ya no había para solventar las otras necesidades, pues se había desperdiciado en la guerra. Por ello estaban sometidos en la pobreza. En base a toda esa pobreza que hubo, nació la URSS, que es la República Socialista Soviética, que nació en diciembre del 92, formada después de la revolución. Su creación trajo consigo una época de prosperidad económica, un modelo de sociedad establecido por 4 repúblicas socialistas: Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. Todos ellos se unieron y formaron la República Social Soviética. Con el paso de los años, creció hasta tener 15 repúblicas, formando así la segunda economía más importante del mundo después de Estados Unidos. Es decir, que la Unión Soviética se convirtió en la segunda potencia mundial luego de Estados Unidos. Es decir, que fue ya muy rico, tuvo mucha prosperidad con la nueva administración establecida. El mundo entre guerras. En los antiguos estados y en los nuevos creados por la desintegración de los imperios, se mantuvieron conflictos con minorías étnicas y religiosas. Es decir, que los problemas que habían ya no eran por ganar territorio, eran ya por algo de discriminación, ya que todos no eran todos de la misma etnia, no eran de la misma raza, no todos tenían la misma religión, ni hablaban la misma lengua. Entonces, por eso hubo también un poco de inconvenientes dentro de los países. Y estos tratados de paz no lograron poner fin a este tipo de inconvenientes. El ascenso norteamericano y la crisis. Si bien ya existían varios inconvenientes dentro de lo que era la sociedad, los conflictos se agudizaron, es decir, que se hicieron más grandes a inicios del siglo XX. Las grandes potencias europeas estaban en competencia por el predominio del continente, por la expansión colonial y el control financiero del mundo. Ya no se buscaba ganar territorio. ¿Qué se buscaba? Se buscaba tener un control económico a nivel mundial. Esto se dio entre Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Se dieron varios acuerdos para detectar sus intereses económicos y territoriales. Por eso actualmente hay los impuestos, por ejemplo. Si algo yo saco del país, pago un impuesto para sacar del país. Si usted va a traer algo de Estados Unidos, tiene que pagar un determinado impuesto. Y usted para meter ese mismo producto al país tiene que pagar otro impuesto.
Entonces, eso es gracias al sistema financiero que se estableció a inicios del siglo XX, buscando así que cada territorio siempre gane algo, sea cual sea la transacción que haga. La paz armada a comienzos del siglo XX, la tensión entre naciones europeas anunciaba una guerra, es decir, a finales del siglo XX se presumía una posible guerra por lo que era el dominio financiero. Se lanzaron a la construcción de grandes barcos de guerra, cañones, ametralladoras, dirigibles y elementos bélicos que finalmente no llevó a tener consecuencias. Con todo esto, se inmiscuyó mucho en el tema de los nazis. ¿Qué son para usted los nazis? ¿Quién está? Ariel Torres, ¿qué son para usted los nazis? A ver, licenciada, yo creo que sería algo así como un grupo racista alemán, de alguna manera. Correcto, muchísimas gracias. Es un partido dirigido por Adolfo Hitler que proclamó la idea de la raza aria como superior y destinada a gobernar el mundo. Es decir, que se rechazaban por completo todo lo que es la igualdad, la democracia, y Alemania sobre Europa por cualquier medio. Hitler, con su promesa de trabajo y pan, llegó al gobierno e impuso rápidamente un régimen totalitario, prohibiendo sindicatos y otros partidos políticos. Es decir, que era el único mandatario y se discriminó muchísimo a varias razas. Hubo varios asesinatos y varios eventos que destacaban la desigualdad y no existía democracia dentro de ese partido o esa sociedad. Como actividad, por favor, para el 10º año, vamos a responder qué es la URSS. Vamos a escribir 3 características de la Unión Soviética y 3 características del partido nazi. Las actividades serán enviadas al final de la jornada junto con la clase grabada. Audio Jungle. Ya sabe, por favor, si tiene alguna inquietud, me hace saber para poder solventar cualquier duda, ¿no? La clase anterior nosotros nos habíamos quedado hablando sobre lo que es la actividad económica y la importancia que ésta tiene, ¿sí? Dentro de lo que es emprendimientos, empresas, microempresas, ¿no es cierto? Con el propósito de que tengan todos los datos principalmente y los documentos completos cuando una empresa empiece a ser contribuyente, ¿no? Y ha accedido al RUC de modo que no pueda incurrir en ninguna falta dentro de lo que es el SRI y por tanto sostenerse a algún tipo de multa, ¿no? Tomando en cuenta esto, vamos a continuar y vamos a ver las principales obligaciones que debe cumplir principalmente un contribuyente al momento de obtener el RUC, ¿no es cierto? Las principales cosas que debemos tomar en cuenta son, 1, el emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI. Ojo, en esta parte, tomar en cuenta que esos comprobantes no deben estar caducados, ¿no? Generalmente tienen la duración de 1 año, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta ese factor. El siguiente punto es presentar declaraciones de impuestos al valor agregado, o como nosotros lo conocemos más comúnmente, el IVA, mensual o semestral, dependiendo de cómo nosotros estemos dentro del sistema, dependiendo de la actividad, ¿no es cierto? O pagar mensualmente por régimen impositivo simplificado, que nosotros lo conocemos como RICE, ¿no? Que generalmente lo tienen las pequeñas y microempresas, ¿no? Presentar declaraciones de impuesto a la renta anualmente en los meses de marzo, personas naturales, y abril cuando se trata de alguna sociedad, ¿sí?
En el caso de estar obligado a llevar contabilidad, ser agente de retención y pago de impuestos, Servicio de Renta Interna del 2018, que nos indica este punto. Existen otras obligaciones que van a depender del tipo de contribuyente que obviamente nosotros seamos, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro en el caso de algunas sociedades que tienen que cobrar y pagar el impuesto de consumo de especies, o que también se conoce como ICE, que tienen que pagar el impuesto de salida de divisas o el reporte del listado de gastos personales del año, ¿no? Entre otras cosas. Entonces hay que tener en cuenta, dependiendo de la institución que nosotros manejemos o de la cual seamos parte, hay que llevar una documentación adecuada, ¿no? Otra importante obligación de los contribuyentes es actualizar la información cuando exista alguna modificación, es decir, si usted de pronto cambió de actividad o el monto del uso del RICE superó, ¿no es cierto? Y por A o B circunstancia, por aumento de ventas, por una mejor producción, mejor rentabilidad, debe cambiarse de RICE a RUC. Es muy importante tomar en cuenta esos factores. En el caso de que no se actualice el RUC, se aplicarán multas al contribuyente que pueden ir desde 30 hasta $1,500, que es otro factor importante a tomar en cuenta, ¿no? Cuando nosotros hablamos del régimen impositivo tributario, o también lo conocemos como simplificado, es muy importante tomar en cuenta que en este caso nosotros estamos hablando del RICE, que de pronto es lo que a más personas les interesa por el hecho de nuestros pequeños negocios, ¿no? El régimen impositivo simplificado fue creado principalmente por el SRI para aquellos contribuyentes que tienen ventas bajas, ¿no? Pequeñas ventas de acuerdo al comercio que han generado. Y tienen principalmente como objeto crear una cultura tributaria en este tipo de contribuyente, ¿no? Mientras de cierta manera su negocio va creciendo. Reemplaza este monto, reemplaza el pago del IVA y también el impuesto a la renta a través del pago mensual. Los requisitos para poder acceder a este son los siguientes y los vamos a ver aquí de manera simplificada. Tenemos el primer hecho, es de ser una persona natural, no tener ingresos mayor a $60,000 al año, ¿sí? Lo que quiere decir que no debemos tener ganancias superiores a esta, ¿no? O si se encuentra bajo relación de dependencia, el ingreso por este concepto no debe superar la fracción básica del impuesto a la renta. Es decir, debe tener una tarifa del 0% para cada año, ¿sí? No dedicarse a alguna de las actividades restringidas. Entre las principales nosotros podemos mencionar lo que son actividades de propaganda, publicidad, organización de espacios públicos libres, profesionales, el obtener título de tercer nivel, agentes de aduana, personas naturales, ¿sí? En el caso de tratarse de estas personas, ustedes saben que se debe manejar lo que es documentos complementarios, ¿no? Realizados obviamente por el establecimiento actualizado, que en este caso es el ACRI, ¿no? No debe haber sido agente de retención durante los últimos 3 meses para que pueda acceder a este beneficio, ¿no? Existen también beneficiarios para las personas que llevan el RICE, ¿sí? Aquellas personas que no necesitan hacer declaraciones de IVA mensuales, por lo tanto, se evitan los costos de contratación de terceras personas para realizar trámites, especialmente esto tomando en cuenta la parte de una contadora, ¿no? Se evitan las retenciones de impuestos, se entregan comprobantes de venta simplificados y los cuales solo se llevarán hasta la fecha de venta. No se tienen obligaciones de llevar contabilidad y por cada nuevo trabajador que se incorpore dentro de esta nómina y que no sea afiliado a IES, el contribuyente podrá solicitar un descuento incluso del 5% de su cuota, ¿no? Hasta llegar incluso a un máximo del 50%, ¿sí? Un contribuyente de RICE generalmente
va a entregar comprobantes simplificados, es decir, que incluso son más sencillos. El régimen únicamente tiene la fecha de transacción, el monto total de la venta, no se desglosa la cantidad del IVA, en este caso del 12%, y puede incluir datos de identificación del consumidor si desea y detallar bien el servicio que se está brindando, ¿no? Existen algunos montos de pago, de acuerdo a los contribuyentes del ESRI, tendrán obligaciones a pagar los siguientes valores que vamos a ver en esta tablita. Voy a agrandarles un poquito de forma que tengamos una forma referencial de los pagos, ¿no? Las cuotas vigentes desde el 2017 al 2019, ¿sí? De acuerdo a los ingresos y el promedio que se han generado, ¿no? En el caso de comercio, ¿sí? Comercio, servicios, manufactura, construcción, hoteles y restaurantes, transporte, agrícolas, minas y canteras, ¿no? De acuerdo a los montos, tenemos los montos bases de ingresos anuales y el promedio mensual, ¿sí? Y de acuerdo a esto serán los montos que usted deberá pagar. Tenemos algunos montos máximos de facturación también, dependiendo de los ingresos que usted tenga, ¿sí? Y de acuerdo a la actividad que usted realice. Tenemos los ingresos anuales, este es el límite, desde cuánto hasta qué cantidad, el promedio mensual que puede generar, ¿sí? Y de acuerdo a la actividad, ¿no? Tomando en cuenta los ingresos. En el caso del comercio, 150, si se encuentra entre uno de estos. En el caso de servicios, manufactura, construcción, hoteles y restaurantes, transporte, agrícolas, minas y canteras, ¿sí? ¿Tenemos alguna inquietud de pronto hasta ahí? Y con esta parte terminaríamos lo que tiene que ver con emprendimiento y gestión. La próxima clase lo que haríamos es reforzar un poquito este tema, ¿sí? Con unos videos colaborativos de forma que este tema del manejo de contabilidad en pequeños emprendimientos, microempresas y grandes empresas les quede un poquito más claro. ¿Tenemos alguna inquietud, chicos, chicas? No, gracias, Lice. Ya, recuerde, por favor, sus actividades de esta semana, ¿sí? Solamente es la actividad que corresponde a esta semana de acuerdo al el PDF emitido la clase anterior. A partir de la otra semana, que es la quinta semana, usted tiene la evaluación parcial. Esta evaluación parcial se le envía al finalizar la jornada. Así que échese una repasadita de los contenidos que hemos visto. Puede volver a ver los videos si desea. Y sería todo por el día de hoy. Si es que no hay alguna inquietud, dudas. Licenciada, una pregunta. ¿El video también toca subirle? ¿La exposición? Sí. Sí, tiene que subirla al link que se le envió en el PDF. En el caso de que no pueda subirle, usted ya sabe, me envía a través de WhatsApp y yo le ayudo con la cargada de forma que no se nos pierda el video que se envíe. ¿Sí? Gracias, ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud, chicos? No, Licen. No, correcto. Sería todo por el día de hoy. Nos veríamos la próxima clase. Si es que usted tiene alguna duda después de que revise, me hace saber antes de que dé la evaluación del primer parcial, ¿no? Que sería la próxima clase. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias, Licen, igualmente. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, Licen. Audio Jungle. Para lo que es la asignatura de octavo, noveno y décimo de educación cultural y artística, ¿no? Recuerde que trabajamos con el borrador. Borradorcito, tome apuntes, irá viendo los temas que vamos a ir trabajando. No le digo que vaya y coja y esfero azul y rojo y lo haga de la mejor forma, sino es el borrador que trabajamos para tener constancia que usted tiene la nota y yo ya saben que yo
En el momento que voy revisando, yo le voy asignando la calificación, ¿no? Y además de eso, es como que usted ya realiza la actividad que tiene que hacer para la semana, ¿no? Entonces simplemente tiene que pasar a limpio y no con eso no va con bajas notas, ¿no? Empezamos viendo dentro de educación cultural y artística lo que es el diario personal. Un diario personal o simplemente diario es un subgénero de la biografía y un concreto de la autobiografía. Se trata de un texto que de manera fragmentaria y con el registro de la fecha suele destinarse a una lectura ulterior y privada de quien lo confeccionó, y se llama también diario el libro que lo contiene. Todo el mundo sabe lo que es un diario, ¿no? En cuentos, en historias de Disney, en caricaturas, se ve lo que es un diario. Así también en algunas novelas, en algún sitio, todo el mundo ha escuchado un diario, entonces no es algo que desconozcamos, ¿no? Un diario personal no es más que una autobiografía que uno realiza día a día. No hay más que vueltas que darles, ¿no? Pasamos. Siguiendo, vamos a ver, ¿por qué no? ¿Qué es un diario de una manera más didáctica? El diario personal es un cuaderno donde tu día a día se convierte en palabras. Es un espacio literario para escribir tus anécdotas, opiniones, pensamientos, ideas o proyectos que tengas en mente en total libertad. Y también funciona como un espacio para conservar el recuerdo de tus experiencias de vida. Los elementos que constituyen un diario personal son el lenguaje, la experiencia, los pensamientos y la libertad. Generalmente, en un diario personal vas a encontrar que lleva la fecha escrita, se narra en primera persona, predomina la función emotiva y usa un lenguaje coloquial, pero acompañado de recursos literarios como descripciones, metáforas, poesía, entre otros. Pero antes de escribir un diario, debes conocer sus partes. Fecha, en este caso es 14 de febrero del 2019. Encabezado, aquí es querido diario, pero puede estar dirigido a ti mismo. Cuerpo, contiene una descripción detallada de tu día a día. Despedida, puedes terminar con frases como mañana será un nuevo día, nos vemos mañana. Aunque los diarios personales normalmente son escritos íntimos, muchos de ellos han sido publicados por su valor literario, como el diario de Frank Kafka, Ana Frank, Virginia Woolf, entre otros. ¿Y tú, estás listo para escribir tu propio diario? Listo, ¿no? No era mayor misterio lo que es un diario. Pasamos a lo que son el monólogo. El monólogo, que es una reflexión o discurso generalmente corto que se puede expresar en voz alta para sí mismo o bien ante un auditorio que no intervendrá, principalmente porque quien lo realiza no dejará lugar para opiniones. Un monólogo es una expresión que una persona prepara, ya sea a monólogo de comedia, un poco de arte o de carisma, pero no hay esa interacción con las personas. Es algo que uno dice, y les he traído en esta ocasión un monólogo acerca de la felicidad un poco más cruda, ¿ya? No merezco ser feliz. Debe estar escrito en algún lugar, un libro, no sé dónde. Hay gente que simplemente nace para ser feliz. Es como si toda su vida se centrara en un punto en el que sos feliz. A mí toda la vida me mintieron.
Me creí promesas y no llegué a ningún lado. No sé hacer nada, nadie me quiere y no soy feliz. Soy tan patética al punto de que no puedo ser desgraciada, porque para ser desgraciada tenés que haber perdido algo y nunca tuve algo mío propio como para perderlo. Va, además de mi mala suerte. Me acuerdo que cuando yo era bien chiquita, lo que más quería era crecer. Quería como llegar a tener, no sé, un futuro prometedor, tener una familia, hijos, como que todo ese típico plan de vida que todos tenemos en algún momento, yo también lo quería. Qué estupidez. El futuro es como una gran sala de espera, con muchas butacas, un aire acondicionado, televisiones en las cuales probablemente estén pasando dibujitos, alfombras, una recepcionista, no sé, bien grande. Y que en vez de paredes tenga ventanales de vidrio enormes. Y que afuera de esa sala de espera la gente pasa tan rápido que ni siquiera se toma un segundo de su tiempo para mirar adentro de esa sala de espera. Que capaz que yo estoy tirada en el piso, pero nadie va a ver. ¿Quién nos culpa, no? Seguro, no sé, tienen que llegar a algún lugar para hacer algo, se tienen que tomar un taxi, no sé, ver a alguien. Pero mientras todos pasan tan rápido, yo me quedo sola, tirada en el piso, esperando. Esperando a que pase algo. Eso es un monólogo. Un monólogo es algo que, como lo pudieron observar, este es un monólogo un poco más serio, no es tanto de carisma o un poco más de comedia, pero no les presenté otro similar, sino para que se entienda que no es algo preparado, sino es algo que surge a través de la persona y es algo verídico, algo real, que es lo más importante del monólogo, ¿no? Uno trata de transmitir lo que siente a través del monólogo. Sigamos. Pasamos a la artesanía. La artesanía, que naturalmente todos lo hemos de conocer, es el arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano o aparatos sencillos y de manera tradicional. Todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas, ya sea yéndonos a una feria o simplemente caminando por la calle, hemos observado algunos objetos que son netamente artesanos, los que los fabrican de forma no mecánica a través de una secuencia o de una fábrica como tal, sino que son elaborados a mano, ¿no? Y para esto vamos a entender qué es una artesanía, pero qué es una artesanía a través de quién más o quién mejor que los propios artesanos. Bueno, para mí la artesanía es mi pasión. Es mi vida en el fondo, ¿cierto? Es lo que me satisface, es un estilo de vida esto en el fondo, ser artesano. El modo de expresar es cariño por lo que uno hace, por lo que aprendió de los más viejos. El arte es sentimiento, el arte tienes que vivirlo, es sacarlo de acá adentro para mostrarlo. La capacidad de que el alma pueda plasmar a través de las manos cosas
que puede ser un contenido de amor que transmitís con eso, un sentir o un sueño. Transmitir sentimientos, lo que uno piensa, lo que uno siente. También en la parte monetaria también influye mucho, pero sí esto sirve como terapia. Uno descubre, digamos, al manipular la arcilla, defectos de uno, nos hace reflexionar muchas cosas en la vida. Es un sentimiento muy profundo de cada uno que nosotros lo tenemos guardado acá adentro. De repente uno tiene alguna pena, algo así, y no es como tan expresiva, lo va poniendo acá. Y qué lindo sería que toda la gente que o que compra sus productos entendiera lo que uno quiere transmitir sin necesidad de escribirla ni nada. Nosotros le damos más importancia en crear nuevas cosas y reflexionar todo. Puede parecer muy manual, pero es muy cerebral también. Realmente el arte está en todos nosotros. Está acá dentro de nuestro corazón, sino que hay que sacarlo. Sacarlo mediante el dibujo, mediante la escultura, mediante la pintura, mediante los cuadros que aparte de que te decoran la casa, están de utilidad. Puedes poner la foto de la mamá, del papá, de la familia. Entonces, tú le estás dando el valor absoluto a las personas que tú quieres. La artesanía para mí es mi vida. Es toda mi vida. Respiro artesanía por los poros. Una forma que elegí para pasar por este mundo, ¿no? Cuando no estoy en mi taller o estoy prestando asesoría, y las asesorías son en hacer curatoría, en certificaciones de talleres, de artesanos, así que para mí la artesanía es la vida completa. La artesanía tiene todo un vínculo con un modo de vida, porque uno no puede estar todo el día creando cosas propias con sus manos, así, y no vivir en relación con la gente, no valorar el trabajo de los demás, y no, como que todo eso está ligado con la artesanía, yo creo. Es una manera de pensar también. Tú vives a tus tiempos, a tus cosas, y a pesar de que uno no tan solo es artesano, porque es comerciante, es contador, pero uno tiene que hacerse todas esas cosas. ¿Te fijas? Entonces, es como ser artesano, que para mí es un sistema de vida que mucha gente quisiera y no lo logra por no decidirse, nada más. Todos andan detrás de las lucas, detrás de esas cosas, y tienen miedo de que el día de mañana fracasen y no puedan pararse de nuevo. No es por ganar dinero, sino es por llenar el corazón de las personas que creen lo espiritual. Lo que hacemos posiblemente unos seres humanos para hacer más feliz la vida a otros seres. Aquí vivimos todos en comunidad, cada uno se dedica a unas cosas que nos hacen vivir en comunidad y ser felices. El artesano o la artesanía es aquellos objetos que tienen que hacer la vida más agradable a los demás. O por lo menos debemos tomarlo así, los artesanos. Cada uno de nuestros objetos tiene que hacer la vida más agradable a otro individuo al que la compre. Y trae, digamos, la mayor satisfacción al que hace y al que lo adquiere, lo compra. Porque muchos dicen, ¿cómo quisiera hacer lo que tú haces? Pero no llegan a hacerlo porque, bueno, no se proponen o porque no tienen las ganas. Pero bueno, para mí es mi pasión y mi satisfacción ser ceramista. Eso puede ser la artesanía, esa pieza que tiene que agradar, ¿no? Y que tiene que hacernos más felices. Listo. Seguimos con lo que ha sido la artesanía, ¿no? Siempre todo el material que les trato de poner es porque, además de enseñarnos el conocimiento como tal que necesitamos,
siempre es importante generar un poco de conciencia también, un poco de conciencia ciudadana en cuanto a la importancia de todos los temas que topamos, ¿no? Seguimos con las instalaciones artísticas. Este nombre este tema, perdón, resulta más complejo por el nombre que por lo que en realidad es. Una instalación incorpora cualquier medio para crear una experiencia visual o concepto en un ambiente determinado. Los artistas de instalaciones por lo general utilizan directamente el espacio de exposición. A menudo la obra es transitable por el espectador, quiere decir que no son espacios algunos estáticos, sino que van rotando para que todas las personas lo puedan observar. Las intervenciones en espacios naturales que incorporan el paisaje como parte integrante de la obra suelen enmarcarse en el denominado LAN, arte o arte de la tierra. Esto ya es un poco, por ejemplo, saliendo un poco de contexto, en Estados Unidos hay el mural de los 4 presidentes. Eso es una instalación artística, ¿ya? Es estática y es netamente natural. Vamos a pasar para que se entienda de una mejor manera a qué se les considera instalaciones artísticas. Creo que lo interesante de una instalación es que permite abordar el espacio sin tener límites, sin tener un marco alrededor. Entonces es una disciplina que permite mucha flexibilidad en ese sentido y como una gran inventiva en el uso de los materiales, y que al mismo tiempo exige que esos usos sean un tanto insólitos. Una instalación puede incluir pintura, video, fotografía, objetos, escultura, sonido, etc. La clave para entender esta estrategia artística es el verbo incluir. En general, pues una instalación es una obra, por lo menos en mi caso, que lleva como un proceso muy arduo de trabajo. O sea, no son cosas que llegan y se colocan, se ponen en un lugar. Cada vez es un reto de ir formando un lenguaje, pero al mismo tiempo ofrecer una experiencia que sea más explícita y más profunda sobre el lugar en el que se encuentran. No hay elementos neutrales en una instalación, ni los muros, ni la luz, ni los textos o los sonidos, incluyendo los movimientos del espectador. Bueno, la idea generalmente es como introducir un elemento que marque un principio de extrañeza, ¿no? Algo que en cierto modo contradice la naturaleza de un lugar. Esta instalación se apropia del corazón del museo. Los contornos de las alas de mariposa se transforman en un paisaje de roca y arena. El espacio del museo se integra a la obra. Pues sí, es un proyecto diseñado específicamente para el Museo Tamayo. O sea, la idea de poner las piedras, de hacer como jardín zen combinado con esta observación de los detalles de un insecto. Son como dos escalas distintas de cosas, ¿no? Esta ala de mariposa que está ampliada en un 100,000%, y otra son estas piedras que son como presencias también de un paisaje ajeno a este sitio, ¿no? Si se tuviera que hablar de un soporte de la instalación, sería entonces el espacio mismo. O sea, yo busco que un espectador encuentre estas obras y se pregunte qué hace esto aquí, ¿no? O cómo es que estas dos cosas, estas 2 o 3 elementos están juntos, ¿no? Entonces, si se busca este encuentro, digamos, como una especie de retruécano o enigma que tiene una armonía en sí misma, este encuentro no viene por un principio de profundización dentro de un tema, sino por un principio de choque entre diferentes elementos. En la instalación, como en todo gran arte, la belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. Listo, con eso terminamos. No me parece, no, falta el diaporama. El diaporama, que con este tema sí ya me parece que terminamos la asignatura que vemos del día de hoy. El diaporama, que igual lo vamos a tener un poco más complejo por la terminología que por lo que en realidad es. Que en sí un diaporama es una aplicación donde se reproduce una grabación sonora
y un conjunto de imágenes o diapositivas que se forman, que se muestran de una forma sincronizada con el audio. Es decir, es un compendio de varias imágenes en un video que están o van al son de la música. Eso es un diaporama. En este caso, me parece, vamos a ver cómo se hace un diaporama en realidad. Listo, con eso terminamos, ¿no? El diaporama no es tan complejo como parece, ¿no? Inclusive el mismo video, si le agregamos la narración de una persona, ya se convierte en un diaporama, ¿no? Conjunto de imágenes secuenciales que van al ritmo de la música, ¿no? Agregado, por supuesto, a la narración de una persona. Hasta ahí hemos observado, me parece, sí, los temarios que hemos planificado para la clase del día de hoy acerca de la artesanía, el diario personal, las instalaciones artísticas, el monólogo, el diaporama. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, por favor? Vamos a pasar siempre recordándoles que para cualquier trabajo, duda o inquietud que tengan, yo les estoy atendiendo de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. De 3 a 5 de la tarde ustedes me pueden preguntar y yo les respondo cualquier inquietud respecto a trabajos, deberes, consultas o evaluaciones, ya sea el caso, ¿no? Además de eso, siempre hacerles acuerdo que la tarea que se les envía para la semana se les revisa solo hasta el día viernes del mediodía. Pasada esa hora ya no se registra la actividad. Y mucho más cuando trabajamos aquí en clases la actividad y simplemente tienen que pasar a limpio el trabajo que se les está pidiendo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Si no, ya les paso pues a presentar la actividad que tenemos para la semana 4. ¿Cuál va a ser la actividad? Vamos a hacer un cuadro comparativo sobre todos los temas que hemos estudiado el día de hoy. Es decir, los apuntes que ustedes tienen en el cuaderno de borrador tienen el tema y lo que han anotado. Tema y lo que han anotado. Eso lo van a poner en un cuadrito dividido en los temas. O sea, van a hacer un cuadro dividido en 5 partes. Cada partecita ha puesto su tema y el concepto o lo que hayan anotado respecto a la clase del día de hoy. ¿Está entendido? Si no se entendió, díganme para poder solventar las respuestas a sus dudas o sugerencias.